La tarde de hoy tenemos una invitada especial, ¿verdad? Yo no sé si la vieron entrar. Sí. ¿Están ansiosos? Ay, qué bueno, porque hoy vamos a hablar de eso precisamente. Hoy vamos a hablar de eso. Pero desde el principio de la serie hemos estado enseñando sobre salud mental y siempre haciendo énfasis en que lo estamos enseñando desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Pero el día de hoy, la tarde de hoy, nos acompaña nuestra hermana Elizabeth Villarreal, que además es psicóloga, es cristiana, es hermana en Cristo, y nos va a enseñar más sobre salud mental. Lo prometido es deuda, así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por ella. Ay, muchísimas gracias por esa linda presentación. Dios les bendiga, es un placer para mí pues poder estar aquí con ustedes. Gracias a los pastores por la invitación. Y bueno, por ahí los estuve espoleando un poco en las redes sociales a ver qué había pasado con Sanamente y pues me encanta la idea, sobre todo que cuando venimos de la iglesia el tema de la salud mental se convierte en un estigma. Pero bueno, ya vamos a hablar acerca de eso. Antes, me gustaría que me acompañen a orar. Me ha encantado pues ver que tienen un espíritu muy alegre y pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. A los que dijeron que estaban ansiosos, al finalizar damos terapia. Entonces, bueno, a ver, tengan por allí listo la cita a la que vamos a tratar hoy, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y que ustedes me puedan acompañar allí mientras la buscamos y luego podamos orar a Dios para que pues Él haga como sabe hacer. Muy bien, vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por esta tarde porque es la que tú has hecho para que nosotros podamos en este lugar, estar en este lugar y alabarte y glorificarte como lo hemos hecho. En esta oportunidad queremos que tu palabra pueda ser viva y eficaz sobre nuestra vida. Permite que cada uno de los que estamos en este lugar no seamos solo oidores de tu palabra y que luego el enemigo quiera venir a robar esta palabra, sino que seamos hacedores de ella y que pueda dar un fruto que permanezca. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿alguien puede leer por mí fuerte Primera de Pedro? Me gustaría leer dos versiones. Alguien que tenga versión Reina Valera, otro traducción viviente, Dios habla hoy. A ver, bien fuerte. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En cuántas? Diversas pruebas. Muy bien. Ahora alguien que me acompañe a leer el versículo siguiente en otra versión. Amén. Hemos titulado en esta tarde, para cerrar con esta serie de Sanamente, lo que es la felicidad. Pero una felicidad que tenga que ver con una intención. A ver, decía la primera versión que es necesario que para que nosotros podamos tener diversas pruebas debemos tener una actitud. Y la felicidad está compuesta por 4 elementos que vamos a hablar en la tarde de hoy, en la medida que Dios nos permita hacerlo, relacionado con la salud mental. Porque a nosotros nos tocó vivir la generación de lo rápido, la generación donde el huevo se hace en el microondas, donde las cotufas se hacen en el microondas, donde el wifi se cae 3 segundos y esto es un pote porque estamos acostumbrados a que sea rápido y a que sea de inmediato. Pero sobre nosotros, nuestra población está acostumbrada a que vivamos bajo la influencia de lo feliz, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué emoción de todas las emociones es su favorita? Entre felicidad, tristeza, enojo, desagrado, ¿cuál es su favorita? Felicidad, por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué la felicidad es la que más nos atrae? Tiene que haber una razón de ser. ¿Cuál es?
nos sentimos cómodos. ¿Y para qué sirve entonces la felicidad? Si esa es nuestra favorita, ¿cuál es su función? ¿Para qué servirá? Por ejemplo, ahorita cuando yo entré estaban muy contentos. Ajá. ¿Para qué sirve? Ajá. ¿Para qué sirve entonces? Para darnos plenitud. Si Dios no hubiese depositado sobre nosotros la felicidad, no tuviéramos la oportunidad de disfrutar los momentos buenos, porque es la única emoción que nos da el permiso de sentirlos y de recordarlos, además, de que alguien me va a echar un chiste y ese chiste yo cuando voy por la calle voy y parezco un loco porque me acuerdo y me puedo reír, ¿verdad? Entonces, esa emoción me permite no solamente vivirlos, sino también recordarlos. Pero esto que estamos nosotros leyendo, pareciera que hay dos palabras que están como, que estas dos palabras no podrían estar juntas en la misma oración. Fíjense lo que dice mi versión. Dice, vivan siempre alegres, aunque por un poco de tiempo sea necesario que soporten muchas aflicciones o múltiples pruebas. La palabra prueba, problemas, pareciera que no pudiera estar en la misma línea donde está la palabra felicidad. Ahora bien, cuando las personas llegan a terapia por primera vez, iba a mandar a levantar la mano, pero no, eso es anónimo. Si usted ha tenido la oportunidad y la responsabilidad de ir a terapia, cuando el paciente se sienta, lo primero que dice, bueno, doctora, yo quiero que me ayude porque esto me está pasando. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cómo te sientes? Todos responden, ¿cómo se sienten? Bien. Sí, ¿verdad? Estamos automatizados a la respuesta. Pero posterior, ni siquiera un punto y aparte, coma, al bien, el problema es que me está pasando esto y esto, y me siento así, así, así. La identificación, cuando la Biblia nos muestra que debemos estar siempre alegres, nos debemos hacer la pregunta, ¿honestamente puedo estar siempre alegre? ¿Puedo estar siempre feliz? ¿Es un estado emocional estático o dinámico? Es cambiante, ¿verdad? Por las circunstancias. Porque, por ejemplo, en una situación en la que usted le están persiguiendo porque usted es mala paga y usted no tiene cómo responder ante eso, ¿qué emoción suele aparecer? Nerviosismo, ¿qué más? Estrés, ¿qué más? La famosa ansiedad, ajá, ¿qué más? Preocupación. Ahora bien, el primer punto que quisiera tocar, o la primera idea que quisiera traspolar, es ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Y tiene que ver mucho, porque nosotros en las iglesias debemos tener una idea sólida de que, a diferencia de lo que está a puertas afuera de este lugar, es que nuestra felicidad no es una felicidad circunstancial. No depende de la fiesta, no depende de cuánto dinero tengo en el banco, que es poco la mayoría de las veces. No depende tampoco de que si tengo electricidad o no tengo electricidad, o si puedo estudiar, y en fin, cualquier cantidad de frustración que yo pueda estar sintiendo, sino que tiene que ver con una aptitud, y eso es un estado de conciencia, es un estado mental. Se gesta primero en un pensamiento. Ahora vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Tienen un minuto para hacerlo. En su teléfono van a escribir un momento. Todos, por favor, para que me acompañen a hacer ese ejercicio. En su teléfono, en notas, sin abrir el WhatsApp, sin entrar en el Instagram. En un momento van a escribir un evento de su vida que haya sido automatizado como felicidad. Que ustedes, el primero que se les venga. Un momento feliz en su vida. Rápido. Y no van a echar el cuento en el teléfono. Solamente es mi cumpleaños, mis 15 años, mi graduación, mi matrimonio, eso, rapidito. El día que me saqué el quino, no sé, algo. Pero es breve. Un momento de felicidad. ¿Listos?
Y para eso tenemos que traducir cuando el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que estaba viviendo muchos problemas, estaba de alguna forma encontrándose con gente que le estaba advirtiendo que tenía que estar siempre alegre como una condición mental. No se trata de risas, no se trata de celebrar en una fiesta todo el tiempo o hacerse la vista gorda de los problemas. No, les estaba hablando de una aptitud. Y las aptitudes tienen que ver primero con lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que así como nosotros pensamos, así somos. Eso quiere decir que si mi pensamiento es bueno, mi comportamiento también va a ser bueno. Pero si mi pensamiento va de continuo hacia el mal, como también dice la Biblia que el ser humano va de continuo hacia el mal, entonces mi actitud va a ser mala. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para obedecer esta primera parte del versículo que dice, estén siempre contentos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Porque evidentemente todo lo que me rodea parece ser inestable. Aparentemente todas las condiciones, sobre todo en nuestro país o desde el lugar más cercano, en mi casa, Elizabeth, pero es que cuando se escribió eso, ellos no saben con quién yo vivo. O tú no conoces a mis papás, o tú no sabes la situación en la que estoy atravesando y lo que menos experimento es felicidad. Ahora, si nosotros no salimos con una idea sólida de aquí, de que no se trata de risas ni de momentos hermosos como el ambiente que había cuando nosotros llegamos, sino de un estado de conciencia, vamos a perder la salud mental en el camino. Y eso es lo que Dios no quiere. Quiere que nosotros, donde quiera que nos paremos, podamos tener una actitud distinta. Y eso se va a demostrar en el lenguaje y se va a demostrar en nuestra forma de pensar. Y por ende, en nuestro estado de ánimo. Porque, por ejemplo, levante la mano hoy, ¿quién se puso bravo? La mayoría. Muy bien. ¿Y quién estuvo hoy estresado? ¿Quién experimentó hoy el estrés? El estrés, sí. Yo también experimenté hoy mucho estrés. A ver, ¿quién experimentó hoy miedo? ¿No? Ok. ¿Quién experimentó hoy desilusión? ¿Quién le rompieron el corazón por allá? Le rompieron el corazón. Entonces, bueno, nos pasa todo el tiempo que estamos viviendo emociones y sentimientos que de alguna manera Dios depositó en nosotros para que las podamos identificar. Pero la felicidad de la que vamos a ir desarrollando o la que estamos desarrollando no tiene que ver con emociones y sentimientos, tiene que ver con aptitud, con la habilidad para permanecer firme ante cualquier situación. Ahora, cuando yo tengo emociones y sentimientos, tengo que saber que la primera, la emoción, tiene que ver con la forma en cómo yo percibo lo que me está pasando. La forma en cómo yo me condiciono a las circunstancias. La forma en cómo ustedes acá actúan o se comportan cuando se va la electricidad, quizás sea muy distinta a mi actitud cuando se va la electricidad. Porque es una forma espontánea que tiene que ver con mi personalidad y con mi forma de ser. Pero mis sentimientos son bastante fugaces. Un sentimiento no se puede quedar hospedado en una persona por más de 20 minutos a 2 horas, porque si no el cerebro se distorsiona, se descontrola y eso haría que nosotros vayamos por la vida siendo supremamente inestables. Entonces Dios sabe todo esto y a la hora de plasmar en su palabra la palabra alegres o la palabra felicidad, está hablando de un gozo genuino que tenemos que ir aguas profundas para que cuando estemos en diversas pruebas podamos entender que se trata de la palabra gozo. Y el origen de la palabra gozo, según la Biblia en el hebreo, aparece aproximadamente unas 79 veces. Y es la misma palabra a la que se traduce en el griego cuando dice un versículo muy famoso. A ver, los que leen la Biblia. Dice, el gozo del Señor. Ah, muy bien, sí se lo saben, ¿verdad? Muy bien. Y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Cuando ese versículo en la Biblia habla de estén siempre gozosos, está haciendo referencia a ese tipo de gozo, de donde el gozo del Señor me da fuerza, me impulsa. Ahora, ¿cómo puedo yo tener en la misma oración, sentados en la misma mesa, al problema
y a la felicidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puede pasar eso? A ver, ¿cómo lo puedo producir? ¿Alguna vez les ha tocado mantener gozo en medio de una dificultad? ¿Alguien que quiera compartirlo rápidamente conmigo para usarlo de ejemplo? Un momento que haya sido, que usted haya mantenido gozo en medio de un problema muy difícil. A ver, compártelo. Cuando falleció mi hermano este año, fue hace un momento que a toda la familia nos pegó demasiado, porque realmente ya se había sanado de la enfermedad, pero hubo una mala presión médica. Un momento donde me devasté bastante, voy a admitirlo, pero siempre tuve el apoyo de mis hermanos, de mi familia, y fue como, ellos me recordaron de, más que nada, mi líder María, fue alguien que me consoló mucho y me recordó de que el consuelo lo ofrecía el Señor, y aunque estaba triste, aunque estaba dolido, y de hecho aún me cuesta, es como siempre el Señor se sabe manifestar, y siempre me ha logrado como levantar, aunque tengo el sentimiento de tristeza, no me gusta, sino que me puedo gozar en el Señor. Ahora, traducido, y gloria a Dios por eso, pero traducido a nuestro idioma, eso es gloria a Dios por lo que Él hace, porque nos permite entender que en un momento tan duro como la muerte podemos tener una esperanza viva de que lo vamos a ver allá en el Señor, que nos vamos a preparar, y todo eso suena muy bien. Pero ¿qué pasa cuando de este lado del sol, cuando yo salgo de la iglesia? ¿Cómo le explico eso a la gente que me está viendo y que no entiende a lo que nosotros nos estamos haciendo referencia? O cuando somos inestables con nuestras emociones porque venimos a la iglesia súper contentos o salimos y somos cristianos, cuando todo está muy bien. Pero allá afuera casi no se puede diferenciar entre quién tiene o quién recuerda la palabra de Dios en un momento difícil como la economía, o abstenerse de hablar mal de la política cuando están con otras personas. Es casi difícil de diferenciarlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Alguien que me facilite una silla, por favor. Les voy a mostrar algo. Supongamos que ese es el famoso diván, que no existe. Ok. Cuando una persona se sienta, imagínense que en este lugar están todos y cada uno de ustedes. Este es el diván, el lugar de su consulta. Pero en esta ocasión, además de pacientes, ustedes van a ser también terapeutas conmigo. Ustedes me van a ayudar a darle un diagnóstico a esto que pasó en la historia de la Biblia para que podamos entender que sí podemos sentarnos en la misma mesa donde está la palabra problemas y donde está la palabra felicidad, gozo, alegría. En una oportunidad, el salmista David, perseguido por Saúl, todos conocemos, la mayoría conoce esa historia, venía siendo perseguido y se consigue con un lugar llamado el psiquiátrico. Se va a la cueva, conocen esa historia, ¿verdad? En 1 Samuel. Y cuando llega David a la cueva, donde él cree que está escapando de su locura y de su realidad, entonces resulta que en ese momento a él le toca ser el terapeuta. Porque justo en el momento donde nosotros creemos que estamos mal, vamos a ir encontrándonos personas que siempre pueden estar hasta algún punto peor que nosotros. ¿Les pasa? Por eso es que hay tanta mala fama que cuando la gente llega al psicólogo, conmigo no pasa, pero con otras compañeras sí dicen, si asiste al psicólogo, yo no. Con ese no voy, ¿verdad? O si eso me dijo el psicólogo, con ese no voy. Pero no, a mí no me pasa eso. Pero cuando nosotros estamos por la vida escuchando los problemas de los demás, decimos, no, esta gente está peor que yo. O cuando la gente de afuera, nuestros familiares que no son cristianos, ven la clase de problemas que nosotros tenemos y dicen, bueno, pero es que si son cristianos y tienen la ayuda de Dios, ¿cómo será si no lo tuvieran? O para problemas como esos, mejor me quedo como anónimo en el cielo, que ni sepan que existo. Pero resulta que cuando David llega a la cueva, al psiquiátrico, como le he denominado hoy, se encuentra con ¿quiénes? ¿Cuáles eran las particularidades? A ver, vamos a leer el versículo juntos. ¿Cuáles eran las particularidades de la gente que estaba ahí con él? Dice, también se le juntaron todos los que estaban en dificultades, los que tenían deudas, los descontentos y los de desorden mental. Dice esta versión Dios habla hoy. Eran en total unos 400 y David
se convirtió en su jefe. Es decir, el líder de los que estaban locos. En esa cueva era un punto de encuentro muy parecido al de nosotros, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, ¿verdad? Cuando David se encuentra con ese lugar siendo perseguido porque lo iban a matar, los que conocemos la historia sabemos que la condición era conseguir a David para matarlo. No era tregua, no había mediación, no había nada. Entonces, cuando él llega a ese sitio, que también era un lugar de desespero, él se da cuenta que no es el único que está huyendo. Pero cuando está en ese lugar, tiene una particularidad, es que la Biblia simplemente resalta que David se convierte en su jefe. Y posterior nos damos cuenta, y la historia termina mejor que Narnia, que terminan siendo el mejor ejército que había tenido Israel, y esos 400 ganan la batalla. Y la historia termina fabulosa. Pero la transición de la historia mostrada en la Biblia es que cuando les da la característica de que ahí estaban los endeudados, los inestables, los enfermos, los desesperados, los desanimados, ¿qué pronóstico tenía esa cueva? Ninguno. ¿Qué pronóstico podía tener? ¿Qué esperanza? Imagínense el líder de jóvenes. ¿Quién es el líder de jóvenes en este espacio? Los líderes. Ajá. Imagínense que ella los llama a una reunión y en esa reunión vienen los desanimados, los que se copian en el salón, en la universidad o en el liceo, los que no les gusta levantar la silla. Esos son los que tienen ansiedad. Esos vienen. Esos vienen. Y de alguna manera nos sentimos como que, bueno, uno está peor que el otro. Pero la Biblia dice que esas diversas pruebas, esa galería de problemas son necesarias para que la mente se construya. La Biblia también dice en Romanos 12 que nosotros tenemos la habilidad, Dios nos dio la habilidad a nosotros de modificar el pensamiento. Quiere decir que esa expresión de a mí me criaron así y por eso yo lo voy a hacer de esa manera, aquí no funciona. ¿Por qué? Porque la mente se renueva todos los días. Tenemos aproximadamente 6.000 millones de neuronas esperando así por nosotros ser usadas. Y muchas veces si fueran megas, ya no existieran, ¿verdad? Pero como no son megas, sino que son neuronas, entonces ahí están, esperando que nosotros despertemos para funcionar. Entonces dice el versículo 7, fíjese, claro que si la autenticidad de la fe que ustedes profesan da más valor que el oro, que no deja de ser un conducto, aunque sea aclarado por el fuego, será motivo de alabanza y de gloria y honor hasta que Jesús se manifieste. Esas diversas pruebas tienen una particularidad. Vamos a hacer un ejercicio. La mente no sabe diferenciar lo que es real y lo que es imaginario. ¿Lo sabían? Sí, levante la mano, ¿quién sabía eso? Ya lo había leído. ¿Quién más lo sabía? Bueno, hoy se los voy a compartir gratis. Muy bien. La mente no sabe diferenciar lo que es real y lo que es imaginario, y Dios lo hizo así con un propósito. Imagínense donde usted y yo supiéramos lo que va a pasar mañana. Si sin saberlo nos da ansiedad, sabiéndolo, no saldríamos nunca de nuestra casa. Si sin saberlo nos desesperamos por el futuro, ¿por qué será que voy a hacer la semana que viene? ¿O qué va a ser de mí en 5 años si en este país no hay futuro? ¿Sí, qué va a pasar cuando vengan las elecciones? Y que no podemos. Hay 2 momentos donde es pecado esforzarse, intentar tocar esa puerta. Y es en el pasado y es el futuro. Por eso la Biblia dice que Dios renueva su misericordia todos los días, porque no podemos acceder a su soberanía de ayer, ni tampoco a la misericordia de mañana porque no la conocemos. Es suficiente la de hoy. Él es un Dios actual, Dios es un Dios F5. Dios no es allá, Dios no está solamente o se quedó en el Pentateuco, no. Dice la Biblia que Él todos los días está renovando misericordia porque la necesitamos en el presente.
Y partiendo de ese presente es que yo tengo que, si la ansiedad es la mente que quiere ir más rápido que la vida y yo no tengo acceso a ese camino, todo lo desconocido altera mi cuerpo, altera mis emociones porque yo no lo conozco. Pero si yo me quedo estancado en el pasado, que está relacionado mucho con la depresión, entonces yo no voy a poder ver dónde estoy y quién soy y hacia dónde voy, porque no me corresponde, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo que pasó ayer. ¿Sí? Es como cuando usted ve las fotos en el Instagram viejo y usted dice que flaca estaba, Dios mío. Y no hay nada que yo pueda hacer con eso. Bueno, sí, en el presente, porque ya en el pasado no. La Biblia dice que nosotros debemos pensar y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que en la medida que nosotros aprendamos la palabra de Dios, vamos a poder cambiar o modificar nuestros pensamientos desde las circunstancias a lo que dice la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que da un fruto que persevera. Ahora, lo puedo utilizar para la herramienta que les voy a dar a continuación. Piensen en un limón. Vamos a pensar todos en un limón. Ok, imagínense ese limón y que usted lo va a cortar por la mitad. Córtelo por la mitad en su imaginación. Ahora ese limón agarre una mitad y le va a echar sal. ¿Ya? Ahora va a agarrar ese limón y va a imaginar que lo va a chupar con sus dientes frontales. Hágalo. Ajá. ¿Qué se siente? ¿Qué pasó? Los que sintieron algo, a ver. Dolor. Miren su cara. Se me hizo la boca agua. Muy bien. ¿Qué más? Se le hizo agua a la boca. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más sintieron? Él, grandes ligas ya. Él hizo la Viagra, el cubito. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más sintieron por allá? ¿Amargo? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si no probamos el limón, ni siquiera lo vimos como para decir que le estoy ayudando a la mente a estimularse, ¿por qué mi cuerpo tiene que reaccionar ante lo que no existe? Ante lo que yo no estoy probando. ¿No es una buena pregunta? ¿Por qué yo tengo que ir a buscar la Viagra si nada más me pidieron que partiera el limón por la mitad? Porque así somos. Así somos, nuestro cerebro está conectado y en fracciones de microsegundos somos estimulados por lo que pensamos. Ahora bien, si funciona con el limón, tiene que funcionar cuando yo pienso que soy incapaz. Cuando yo pienso que tengo ansiedad porque lo conseguí por Instagram y dije así soy, me autodiagnostiqué. Ajá, que eso lo hacen, yo lo sé, así llegan a consulta. Si funciona para el limón, tiene que funcionar cuando la Biblia dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios que me sacó de las tinieblas para su luz admirable. Tiene que funcionar para eso. Porque no saber distinguir qué es real y qué es imaginario tiene que ser ahora una técnica para mí. Todos los días, de que si mi pensamiento es bueno, mi comportamiento también lo será. Por eso es que las palabras y las autoafirmaciones que hoy en día las quieren convertir en positivismo, tenemos que tener mucho cuidado, porque no se trata de ser positivo. De hecho, ese versículo de que estén siempre alegres suena a una campaña de Herbalife, pero no es eso lo que la Biblia se está haciendo referencia. Está hablando de una actitud correcta ante situaciones que parecen incorrectas. Y delante de ese pensamiento es que yo debo permanecer firme. Ahora, todos escribieron un momento de felicidad en su teléfono. Ok, necesito 3 personas que lo quieran compartir públicamente. El título, por supuesto. A ver, 3 personas que me acompañen. ¿Allá? Su cumpleaños número 18. Ay, qué lindo, muy bien. ¿Por allá?
cuando estuvo reunida en familia con sus hijos. ¿Todos esos momentos están conectados con la felicidad? ¿Sí o no? Ahora bien, cuando los recordamos, producen en nosotros sonrisas al contarlo e inmediatamente, por alguna razón, mi cerebro los identifica muy rápido. Pero la mayoría de las veces no pasa así. El 70% de nuestros pensamientos son negativos, repetitivos y de continuo hacia el mal. Entonces nosotros tenemos que trabajar duro, esforzarnos duros para que cuando estemos en diversas pruebas yo pueda tener una aptitud correcta. Ahora bien, podemos estar pasando por un problema de cualquier índole y tener la aptitud incorrecta, porque David y los 400 que estaban mal, inestables, vamos a llamarlos inestables, a mí no me gusta la palabra loco. Los 400 inestables estaban en el mismo sitio, ¿sí o no? ¿Y cuál era entonces la diferencia entre los 400 y David? Porque se dice que cuando él llegó, ya ellos tenían rato. Eso era como un centro de acopio, como el que se reúnen aquí los sábados, pero distinto. Aquellos estaban peores. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre David y los 400? ¿Cuál era? Porque entiendo y creo que cuando Dios me daba esta palabra para ustedes, no hacía referencia a los que estaban dentro de la cueva, sino a los que tienen la aptitud de David. Porque eso es lo que Dios quiere llamar en medio de nosotros, que tengamos la aptitud de liderazgo, aun cuando mi entorno sea bastante desfavorable y bastante hostil. Ahora, la felicidad está caracterizada por lo que nosotros creemos y esa es nuestra fe. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y que ellos nos direccionan a la verdad, a su palabra. Ese es nuestro manual de instrucciones. Y cuando tenemos dificultades, nos encanta inventar las cosas repetidas. Por ejemplo, si yo leo que en Instagram funcionó respirar boca abajo para calmarme la ansiedad o meter las manos en hielo o salir corriendo o hablar con un amigo y todos esos pañitos de agua tibia y se me olvida que la Biblia dice que vengan a mí todos los que están ansiosos, todos los que están trabajados y yo los haré descansar. Nos gustan los atajos, elegimos los atajos, somos como el limón. No solamente pensamos en el limón, sino que nuestro cuerpo se va transformando y va adoptando un síntoma. Y ese síntoma puede ser tristeza, puede ser depresión, puede ser inquietud, puede ser frustración, pero también puede ser un dolor que no puedo identificar. Puede ser una enfermedad que no puedo entender. Y Dios nos quiere librar de todas y cada una de esas condiciones. Pero para que esto persevere, debe ser probado. Y las pruebas no son para mostrarle a Dios qué calificación yo tengo en el reino de los cielos. Son para saber o estar entendido yo de cuál es mi calificación en el reino de los cielos. A ver, necesito un paciente aquí. ¿Quién quiere ser mi paciente? Hay muchos pacientes voluntarios. Muy bien. Ajá. Las podemos hacer cuando quieran. A ver. Claro que sí. A ver, ¿qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Estudias? No estudias. Ok. ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? Ok, muy bien. Él es el de marketing digital, tiene 19 años, para los que no lo conocen, soltero, casado, comprometido, endeudado. Por supuesto. Okay. Con todo respeto, ya él está reservado para el Señor. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la peor emoción que has podido experimentar en el último tiempo a pesar de lo que nos acabas de contar de tu hermano? Me dio pena. No se vale la pena. Creo que así el sentimiento más fuerte que he sentido últimamente es presión. Presión. Sí. Romántica, social, Familiar. Y esa presión se traduce a otra cosa. ¿Cuál es? ¿Se traduce a otra cosa? Sí, además de la presión viene acompañada
Ay, Dios mío. Tengo miedo. Fue chisme. Eh, es- bueno, bueno. Aquí todos somos chismes. Aparte de depresión, también he sentido en parte soledad, en parte también he sentido impotencia. Bueno, y un cúmulo de emociones mayormente negativas, más que positivas. ¿Y una emoción favorable para ti? Algo bueno que hayas vivido últimamente. Compañerismo. Muy bien, un aplauso para... Ok, necesito una mujer paciente, que quiera ser paciente. Debí escogerla. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Oslian, ¿qué edad tienes, mi amor? Tengo 19 también. 19. ¿Estudias? Sí, ¿Qué estudias? educación. Buena suerte. Quería estudiar psicología, pero no me dio la oportunidad. Bueno, usted ora, mire, yo tampoco podía y Dios me dio la oportunidad. Así que si lo hizo conmigo, lo hizo contigo también. A ver, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Oslianis. ¿Cuál es la emoción más difícil que has experimentado las últimas 2 semanas? Estrés, ansiedad y tristeza profunda. ¿Y algo bueno? Solamente puedo decir una. También diría que compañerismo. Tuve bastante apoyo. Muy bien, un aplauso para la paciente. Tenemos que pasar por el control de calidad. La salud mental no es un estatus. La salud mental no es una meta, es una construcción. Debemos esforzarnos porque nuestra salud mental de ayer sea mejor o más favorable que la de hoy y que la de mañana, por supuesto. Ahora bien, tengo que pasar por control de calidad para entonces darme cuenta de todos esos síntomas que ellos acaban de compartir con nosotros, que tranquilamente puede ser un motivo de consulta. Y que creo que ellos podrían representarnos a muchos de los que están allí sentados y que hemos experimentado con ellos estrés, presión, tristeza profunda. Ahora, ¿qué hay en el control de calidad? Porque cuando la Biblia dice diversas pruebas, es que guerra avisada no mata soldado. Entonces a veces nos sobreescandalizamos y decimos, Señor, utiliza a otro guerrero porque toca cambiar la guardia. Pero depende de mi aptitud al inicio del versículo. Depende de mi capacidad de afrontar y de entender qué quiere hacer Dios conmigo, que si estoy en la cueva y creo que estoy mal y creo que estoy en persecución y cuando me meto allí me doy cuenta que hay 400 que están pasando por lo mismo que yo, o a lo mejor no los están buscando para matarlos, pero tampoco tienen propósito, no tienen objetivos, no tienen metas, no tienen aspiraciones y esa es la cueva donde lamentablemente vive nuestra sociedad. Donde hay desánimo, donde no hay esperanza, donde no hay fe, donde la incertidumbre es parte del amaneció, voy a trabajar, me vuelvo a acostar y vuelve a amanecer y vivir autónomos. Y Dios no creó esa vida para nosotros. La salud mental cuando pasa por control de calidad, dice la Biblia que tiene que ser probada como el oro. Cuando utiliza el oro está haciendo referencia a uno de los metales más importantes, más costosos, uno de los más procesados y donde su proceso, valga la redundancia, a per se de que es bastante visual, es dinámico. Y una de las formas de ser probado es a través del ácido nítrido. El ácido nítrido, algunos lo conocen, es uno de los ácidos más potentes que se utiliza en la ingeniería y en la liturgia para poder probar el oro u otros metales resistentes. Pero además de esto es bastante peligroso porque cuando tiene contacto con la piel o cuando tiene contacto con algunos elementos como el plástico, suele derretir o extinguir el elemento, excepto al oro.
Además, tiene la particularidad del ácido nítrico de poder exponer el color, porque el oro tiene un color particular. Entonces, para que quienes trabajan en esa área puedan darse cuenta qué tipo de oro es y si no es otro elemento, tiene que ser procesado y posterior a eso por el fuego. Ahora bien, cuando se prueba el oro y él permanece de un color en particular, brillante, donde se distingue de otros elementos químicos, podemos darnos cuenta de que no se utiliza cualquier cosa. Y aún así, siendo uno de los ácidos más peligrosos del mundo, que pueden crear incluso explosiones y hacer daños en los trabajadores, solo se utiliza para verificar el control de calidad. Si la Biblia nos está advirtiendo que una de las formas de probar el oro es el fuego, es porque este fue creado para resistirlo. La gente que trabaja con minerales entiende que jamás podría pasar, por ejemplo, la plata por ácido nítrico o por el oro, o por el fuego. ¿Por qué? Porque se derrite, porque no es resistente, porque cambia de color, porque no es estable, porque no permanece. Entonces nos está haciendo la comparación a nosotros de que el control de calidad, yo tengo que salir de ahí con una salud mental óptima. Y esa salud mental óptima tiene que ver con mi actitud, con lo que yo llevo dentro. Fuimos creados para pasar por problemas. Y en vez de ser una mala noticia, es una buena noticia. Porque así como el limón, donde ya yo estoy sobreadvertido, ya yo sé a qué sabe, ya yo tengo la idea preconcebida, usted también tiene en su genética la idea de que va a ser procesado. Y que además de eso, en Dios tenemos la capacidad de salir aprobados. Y esa es nuestra mayor virtud en el reino de los cielos, pero no lo podemos hacer solo. A distinción del positivismo o de los coach, en muchas redes sociales donde se vende la idea de que podemos hacerlo solo, con únicamente la autovaloración, nos vamos a sentir insuficientes. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar cerca del Creador, para que cuando pasemos por esas diversas pruebas, llámese economía, frustración, falta de empleo, no poder estudiar lo que yo quiero, migración, soledad, enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia, yo entienda que ese fuego fue diseñado para modificarme. Porque el oro tiene la capacidad de adaptarse. No somos estáticos, no podemos en la fe, en la vida cristiana, no podemos ser estáticos, porque Dios siempre quiere que vayamos de fe en fe y de gloria en gloria. Y eso me da la capacidad a mí de entender de aunque no me siento a gusto con lo que me está pasando, yo soy capaz, pero soy capaz por lo que Dios ha puesto en mí. Es mi tarea todos los días acercarme a Dios y decir, Señor, yo quiero hoy aprender quién soy en ti y que en su palabra me oriente hacia cómo voy con mi control de calidad. Si estoy aprobado o estoy desaprobado. Y cuando nosotros salimos mal en una prueba, y aquí les comparto una experiencia. Yo tenía un profesor que me daba una de las materias más difíciles que se llama anormal. Y yo amaba esa materia, pero tenía una particularidad que en el salón de clases, los mismos casos que veíamos en el psiquiátrico, luego los discutíamos y yo tenía la habilidad para diagnosticarlo. Entonces, cuando me tocaba ir a afrontarme al campo del trabajo, con el mismo caso, yo no tenía la habilidad para hacerlo. Y créanme, estudiaba mucho, yo sabía qué había que hacer, sabía lo que estaba pasando, pero no tenía la habilidad para. Esa materia tenía la particularidad de que no se pasaba con notas, sino con habilidades. En ese momento, cuando ya termina el semestre, es una materia, un puente, una transición importante dentro de la carrera y el profesor me dice, sabes, pero no me gusta. ¿Cómo sabes? Por eso te raspé. NP, no presentó. O sea, nunca fui a clase, pues. Y
pues indignada, peleando. Yo no era fácil, era intensa, una estudiante intensa. Y yo con frustración le decía que me explicaran porque me parecía un acto injusto. Porque yo sabía, solo que no había entrenado la habilidad para hacerlo en el campo. Después que vuelvo a ver la materia, mi actitud era desafiante, molesta, porque tenía que ver lo mismo otra vez. Entonces él me dijo al mitad del semestre, me dijo, si sigues con esa actitud, aunque sepas mucho, te voy a volver a raspar. Porque ahora es que sabes, ahora sí sabes qué hacer, pero tienes la actitud incorrecta con el paciente. Entonces ya yo decía, no puedo pasar toda la vida aquí estancada, entonces vamos a ponerle aptitud ahora. Entonces, semanas antes de terminar la materia, él me dice, ha mejorado tu actitud, definitivamente sabes cómo hacerlo, pero ahora hay otro problema. Tú no te atiendes. Tú te estás olvidando de que eres humana y ves a otros como máquinas, como enfermos, y eso no está bien. Y yo le decía, yo le prometo que me comprometo con la sociedad y con lo que usted quiera, pero no me vuelva a dejar. Y me dijo, es que nunca se ha tratado de mí. Siempre se ha tratado de ti. Por supuesto hice introspección porque yo no me podía volver a quedar ahí. Y comencé a ver a otros como Dios me ve. El Señor me dijo, míralos como yo te veo. Comencé a entender que Dios no ve las etiquetas del pecado, pero definitivamente no quiere que tengamos etiquetas de pecado. Y eso es santidad. Y eso incluye una mente sana. Eso incluye una aptitud correcta, aunque las circunstancias sean bastante difíciles. Porque no se trata de que Dios sea malo, no se trata de que el sistema sea malo, se trata en gran medida de nosotros, de lo que nosotros permitimos que Dios haga. Y hasta que no lo entendamos, vamos a seguir transitando por el control de calidad una y otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados por cambiar la forma de pensar. Cuando yo comienzo a verme como Dios me ve, y no me ve con lástima, me ve con ojos de amor y de misericordia. Y cuando yo puedo pararme al espejo, y cuando yo puedo pararme delante de personas como ustedes, que Dios me honra con eso, yo puedo decir, entonces yo también tengo que ver con ojos de amor y de misericordia, para tener la actitud correcta en esa dificultad. Tener la motivación y la intención que Dios quiere conmigo. Y a partir de ahí, entonces, mi felicidad, mi gozo, va a ser un gozo completo. Dice la Biblia que cuando David estaba dentro de la cueva, los preparó, fue a darse cuenta que Saúl los seguía buscando, porque hoy resolvemos un problema, estamos bien un ratico y mañana volvemos a entrar en otro, porque la vida es una transición de cambio. Yo debo cambiar, debo adaptarme para que deje de ser menos como yo y más como Jesús. Y la única forma de lograrlo es a través de su palabra. Todos los días yo debo saber que me puedo sentar. Dice la Biblia que nosotros tenemos libre acceso al Padre a través de ¿quién? De Jesús. Y aunque es necesario revisar nuestra salud mental, yo necesito exponerme a lo que Dios dice que soy. Si estoy atravesando por un momento de ansiedad, yo lo voy a utilizar como ese control de calidad, pero no como la etiqueta, porque no es así como Dios me llama. No es así como Dios quiere que nos veamos. La salud mental tiene que ver con mi espiritualidad, la manera en cómo yo me hablo a mí mismo y también cómo le permito a los otros que me hablen a mí. Eso es salud mental. Una mente sana tiene muchísimo que ver con cómo yo estoy alimentando mi vida espiritual. Podemos ir muchísimo a terapia, pero si se me olvida que eso que está pasando en mi mente, Dios lo puede usar a mi favor. Y después de tener 400 hombres diagnosticados dentro de la cueva, Dios me puede levantar como líder y decir, sí es cierto que estamos en esa condición, pero eso no es lo único que yo sé hacer. También se puede convertir en un ejército
que puede traer una de las más grandes victorias de la historia. Y definitivamente creo que en este auditorio, distinto a la cueva, hay David que se van a levantar, y cuando ustedes lleguen en su casa y lleguen en la universidad y en su lugar de trabajo, aunque la gente no entienda nuestra actitud de esperanza, de gozo genuino, aunque no sea congruente entre lo que me está pasando y mi determinación en Dios, la gente pueda notar la diferencia. Pero para eso tenemos que tener la actitud correcta, aunque la circunstancia sea difícil, porque puede salir algo bueno siempre en esta generación. ¿Cómo lo sé? La Biblia siempre lo muestra. Siempre nos va a dar referencia de que sí podemos. Así que cualquiera que sea el malestar que ustedes hayan atravesado, hagamos el ejercicio de, si mi mente no sabe lo que es real o lo que es imaginario, entonces voy a declarar que tengo la mente de Cristo. Y la única forma de conocer la mente de Cristo es de exponerme a la palabra y creer lo que dice la palabra. Para que entonces yo, cuando venga el momento duro, cuando venga el ácido nítrido, cuando venga el momento del fuego, yo pueda ser aprobado, porque un día este gozo que la Biblia dice que no la da como el mundo la experimenta, esa paz que mucha gente busca de distintas formas, intentando cambiarse de diagnósticos y de circunstancias, un día la perseverancia y la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestro gozo va a ser alabada por nuestro Señor. Y esa vez, esa es nuestra esperanza viva. Ya no va a ser temporal, sino que va a ser para la eternidad. Entonces Dios quiere que desde temprana edad nosotros gocemos de una salud mental. Y como pudieron ver, sé que han hablado de depresión, sé que han hablado de estrés, sé que han hablado de muchos temas. Pero Dios quiere devolverles el gozo. Dios quiere que nosotros podamos vivir en alegría genuina, en que no perdamos de vista de que realmente las fuerzas, la medicina ante cualquier circunstancia es tener una actitud de gozo. Y si algo sé, que la religión muchas veces ha querido como fracturar y tocar, es ser incongruentes. Es decir, una cosa es lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo hago. Pero cuando hay incongruencia, el sistema es más fácil que nos empuje al vacío. Porque yo puedo pensar, me puedo saber la Biblia, pero actuar como un ignorante. Yo puedo actuar con mucha elocuencia, pero pensar mal. O puedo tener un buen pensamiento, me puedo saber la Biblia, puedo ser muy elocuente, muy suspicaz, pero puedo tener un mal vocabulario. Puedo hablar de desesperanza, de tristeza, malas noticias, de deudas. Entonces la incongruencia es un problema, sobre todo en nuestra edad. Debemos esforzarnos por ser congruentes, en que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras palabras y nuestras acciones vayan al mismo son, tengan sentido, porque de esa forma entonces vamos a poder ver la gloria de Dios manifestarse en todas las áreas de nuestras vidas. Pero a veces venimos a la iglesia y ahorita cantábamos mi lamento cambiaste por danza, ya, y después levantamos la mano. Levante la mano quienes están ansiosos. Todos estamos ansiosos. O quién quiere pasar para que oremos. Y eso no está mal. Pero la Biblia dice, ¿adoraremos a Dios en el Espíritu? Sí, claro que sí. Pero también lo debemos hacer con el entendimiento. Entendidos de quiénes somos en Dios y qué quiere hacer Dios con una generación como ustedes. Así que reciban de parte del Señor que Él les quiere devolver el gozo. Con la aptitud correcta, por diversas pruebas en el control de calidad. Y les invito a que se coloquen de pie. Y que olvidemos un poco las etiquetas del diagnóstico. Porque es muy lindo. Nosotros los cristianos tenemos canciones de esperanza que nos recuerdan la palabra de Dios. Y decimos, tú has cambiado mi tristeza en gozo. Me ceñiste de alegría. De hecho, fue el versículo con el que abrieron. Por eso yo cantaré, roca mía. Y qué lindo es. Pero tiene que convertirse en una conducta.
hagamos que nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia de Cristo y vivamos un gozo genuino. Somos una generación que aunque pase por diversas pruebas, de allí saldré victorioso, como lo hemos cantado en reiteradas oportunidades. Así que quisiera orar por ustedes y con ustedes y darle gracias a Dios por darme la oportunidad de prestarme sus oídos para que en medio de la dificultad, puertas afuera de aquí, sus palabras, sus acciones, su forma de pensar sean congruentes a lo que Dios dice en su palabra. Y que otros puedan ver gozo genuino, más allá de sonrisas, más allá de bailes, más allá de fiestas, tenga que ver con la actitud correcta. Amén. Y espero que esto haya sido de bendición para ustedes y lo puedan compartir con otros en el día a día para construir una mente sana. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque has sido bueno. Gracias por mostrarnos tu verdad. Gracias, Señor, porque tu verdad nos hace libres, porque aún en medio de la dificultad por la que cada uno está atravesando, Señor, yo lo pongo en tus manos para que traigas de tu paz y de tu gozo que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y así como utilizaste contra todo pronóstico los 400 en la cueva con David, levantes líderes que frente, Señor, a las circunstancias quieran levantarse y tener identidad de hijo, que puedan recordar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te pedimos que les des gozo genuino, gozo y amor sin fingimiento, Señor, y que donde quiera que ellos vayan puedan ser luz que disipa las tinieblas que están a su alrededor, y que delante de ti, Señor, nuestra fe pueda ser aprobada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo de oración para cerrar la serie? Nos ponemos todos de pie y podemos levantar nuestras manos un momento para adorar al Señor. Durante la serie algo que siempre repetimos es precisamente que Dios utiliza incluso las malas emociones para llevarnos a Él. Y si en este momento pues muchos de nosotros podemos tener emociones como negativas, o podemos estar pasando momentos ansiosos, momentos de depresión, momentos de tristeza, momentos de angustia, de estrés, cada emoción nos lleva al Señor también. Entonces en esta tarde vamos a levantar nuestras manos un momento para ir precisamente a la presencia del Señor y poderle decir en esta tarde: Señor, quiero que todo lo que soy, que todo lo que tengo se alinee a lo que tú has dicho sobre mí, a lo que hemos aprendido en esta tarde. Que podamos, Señor, vivir una vida en libertad delante de tu presencia. Que podamos entender, Señor, que tú nos has perdonado, que tú nos has redimido, que tú nos has comprado, que tú nos has llamado hijos, Señor. Y delante de tu presencia hoy entregamos todo aquello que nos mantiene atados, todo aquello que nos mantiene afligidos, todo aquello que nos pueda mantener tristes, que nos pueda mantener oprimidos, Señor, en el nombre de Jesús. Creyendo que es tu palabra la que trae libertad, creyendo que es tu palabra la que trae sanidad, creyendo que es tu palabra la que trae fortaleza y la que trae gozo. Así que yo te invito a que ahí donde estás puedas levantar tus manos y entregarle tu corazón, tu pensamiento, tu emoción, tu mente al Señor. Así como entregamos nuestro cuerpo y le decimos: Señor, sana mi cuerpo, también podemos decir: Señor, trae sanidad a nuestra mente en esta tarde en el nombre de Jesús. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me escogió en mi perdición, su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en Él. Vamos, hilo. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. Libre soy, Él me rescató. Su amor por mí.
murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Decláralo. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, que se escuche. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén. Creemos en eso, Señor. Creemos que somos hijos muy amados. Creemos que podemos correr a ti porque tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres la fortaleza que rodea nuestra vida, Señor. Confiamos también en que tú puedes traer sanidad a la mente de cada uno de nosotros, o que pondrás a la mano profesionales llenos de tu presencia para ayudarnos en el proceso de sanidad. Pero sobre todo confiamos en tu palabra, Señor, y en lo que tu palabra dice sobre nosotros, que somos perdonados, que somos amados, que somos libres, que somos limpios, que somos aceptados. Tenemos un futuro lleno de esperanza, que tenemos un futuro lleno de bienestar. Creemos, Señor, que tus planes para nosotros son de bien. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que podamos pensar conforme a lo que tú piensas, que podamos creer en lo que tú, Señor, has dicho, y que nuestra mente sea alineada a tu propósito para nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, en tu promesa, en tu palabra, y a creer en nuestro corazón que somos hijos y que tenemos un Padre que cuida de nosotros, un Padre que nos ama y un Padre que tiene interés en que sus hijos tengan un futuro de bienestar, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oramos por aquellos que tienen ansiedad, por aquellos que tienen depresión, por aquellos que tienen estrés, por aquellos, Señor, que necesitan ayuda, para que tú puedas ayudar en ese proceso, para que tú traigas sanidad en ese proceso, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y nos ayude, Señor, y que podamos tener la firme convicción de que en cualquier prueba y en cualquier dificultad tú estás obrando, Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.